campesinos e intelectuales que no estuvieran al servicio de la burguesía. Contenían las siguientes proposiciones. Socializar el arte. Destruir el individualismo que es. Repudiar la pintura de Caballete y cualquier otro arte salido de los círculos intraintelectuales y aristocráticos. Producir solamente obras monumentales que fueran del dominio público. Siendo este momento histórico de transición de un orden decrépito a uno nuevo, materializar un orden valioso para el pueblo, en lugar de ser una expresión de placer individual. Producir belleza que sugiera la lucha e impulse a ella. La planta del agave me atrae particularmente. Mi tierra es un símbolo omnipresente. Un día soñé con ser una planta de agave, creciendo orientado por ese sol hostil del Bajío. El lugar que me vio nacer se volvió cuna, casa y tumba. Las pencas se asoman para tomar el sabor y el color del sol. Puede decirse que esta tierra que nos da cobijo siempre reclama nuestro cuerpo irremediablemente. Cuando se está a la intemperie, la planta es más espinosa y el fruto es jugoso. Cuando es doméstica, es inofensiva. Cada hoja es un individuo y juntos forman la planta, que en esencia es un colectivo. Un día soñé que brotaba el agua. Un día soñé que brotaba el agua. Y cuando se juntan son el colectivo. Y cuando se juntan son el colectivo. Y cuando se juntan son el colectivo. Cuando se juntan son el colectivo. Cuando se juntan son el colectivo. Es que sabrá de Cortés y la Malinche. Nada, mejor historia, ¿no? Y aparte nosotros, ¿quién admira a la Malinche? Nadie. ¿Por qué? Vean, pero ¿qué tal el 9 o el 8 no van a ir a trabajar, verdad? No, muchachos. Porque si vemos muy bien el marco histórico, pues la Malinche le hizo un parote a él y a todos nosotros, porque ya si leemos un poco más, Cortés no era el demonio que pensaba, solo que acuérdense, como veníamos de una revolución y todo, pues todo lo anterior o lo fusionado era malo, y lo que pretendían era que nos viéramos en una visión más romántica. Pero si somos fríos, la Malinche hizo mucho por nosotros, por el país como tal, ¿no? Por lo que somos hoy. Entonces aquí dice, bueno, vamos a tratar de analizar esta escena. Y entonces, si ustedes lo ven fríamente, pues sí está gacho, ¿no? Porque está hasta triste. Pero después de la tristeza, ¿no le viene algún rasgo melancólico? Y eso es lo que pasa con Orozco. Si ustedes ven los murales de al lado, habla, de este lado son los monjes. ¿Qué están haciendo los monjes? ¿Qué hacen con nosotros? ¿Los qué? Ajá, ¿qué más? Vean, lo puedo hacer, ustedes están acá en su casa. Los está consolando, pareciera que en esta escena los está Ajá. consolando. Lo están consolando y hay quien dice los están ahogando. Pero vean cómo están los indígenas, ¿no están como muy desnutridos? No es algo que estamos acostumbrados nosotros, oigan, pegué mi beca universal, ¿no?
Y Latinoamérica en general así es, ¿no? Si me vas a dar mano, ayúdame. Y no saben, y hay otros países, poniendo un poco los ingleses, los gringos, pues tienen que estar moviéndose ahí. Y que también tiene que ver con el enfoque religioso, ¿no? El enfoque de los gringos, aunque son católicos, son protestantes. Dice, bueno, pues Dios ahí estás, pero ayúdate que yo te ayudaré. Y nosotros es distinto, así, ay Dios, pues ¿a qué hora, cuando me llega lo mío? Entonces Orozco por eso dice que pinta feo. O sea, pero pinta feo porque nosotros estamos acostumbrados a otra cosa. Hay por ahí una autobiografía de Orozco que yo la compré en Educal en 15 pesos. Aquí en la tienda del museo está más cara, no le hace que yo les diga. Pero en Educal está en 15 pesos, va a ser 30. Pero ahí él dice que imagínate, venimos de una revolución y entonces dice, no, pues que la gente vea así los cuadros como los murales. Y dice un obrero, ¿tú qué querrías ver? Vamos a pensar que somos obreros aquí. Cuando llegas a tu casa y estás comiendo y enfrente hay un cuadro o un calendario. ¿A la clase obrera ahí? Pues no. Obvio no, si se acuerdan sus abuelitas o si les gusta un poquito el marketing, los calendarios, pues Coca-Cola, ¿no ves en Coca-Cola alguien así con obesidad mórbida? Pues no nos gustaría. Entonces vemos cosas que aspiramos. Entonces esa gente, los obreros, querían ver obras francesas, o acá los calendarios con escenas bonitas, ¿no? Así, imagínate, estás comiendo y ves esto y dices, puta, ya se me fue el hambre, ¿no? Entonces es por eso que hacen este conversatorio y de ahí empieza todo. Pero bueno, vamos a bajar y ahora vamos a subir eso, vamos a ver. ¿Cómo es que lo recuerdas? ¿Los coleccionas? Porque puedes tener 17 años, ¿no? Sí lo conoces, ¿verdad? Ese billete es como de los 70s a los 80s, poquito, de los 90s un poco, pero pues ustedes nacieron después de los 90s, muchos son centennials, pero los millennials quizás sepan de qué hablo. Trinchera es uno de los murales más estudiados de Orozco. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la composición, tiene un poco de cubismo. Hay una roca ahí que es la trinchera, pero la puedes ver de diferentes perspectivas. Y luego, si ves el tipo que está de espaldas, es como, ¿no tenemos gente religiosa aquí? Bueno, cuando a Cristo lo bajaron de la cruz, asemeja a eso, ¿no? El otro que está ahí, que está sufriendo. Pero, ¿quiénes son esos personajes? Acuérdense, era después de la Revolución, por ahí por 1922, 25. ¿Quién podría ser? Cualquiera de nosotros, ¿no? El obrero, la maestra, el campesino, el Orozco no pintaba gente de clase alta, solo se refería a eso. Pero va más allá, mucha gente le ve en muchos aspectos ya espirituales, y así lo dice, ¿no? Espirituales. Hay muchos libros acerca de Orozco y ninguno entiende lo que quiere. Todos nos tratamos de entender un poquito qué hace, ¿no? O en qué se basa, pero nadie lo entendemos. Y eso era lo que él trataba. Dice, bueno, si mis pinturas van a estar en una escuela nacional preparatoria, donde los chavos, tú cuando vas a la escuela, un día eres marxista, el otro eres capitalista, un día ya eres atea, maldito papá, ¿por qué con plástico, no? Y al otro llegas con tus bolsas de plástico de Bershka. Entonces, eso nos pasa a los preparatorianos, ¿no? Entonces es lo que él pretende, que sea un conversatorio y un diálogo, no nada más que te digan, mira, esto está así, para que veas lo que te puede pasar si te portas mal. Pues no, eso ya había hecho la religión, e íbamos en otro tenor. Porque antes del muralismo aquí ya existía, pero aquí dicen que es el nacimiento del muralismo, porque el muralismo anterior era en las iglesias, ¿no? Entonces, por eso aquí es donde se toma como el muralismo post-revolucionario de los años 20, es por ello. Vamos a ver el último aquí. Entonces perdió la mano izquierda. Y le cuentan, le dicen, oye, Orozco. De hecho, también pueden buscar una película donde López Tarso hace de Orozco. Y le preguntan, oye, ¿qué hubieras hecho si hubieras tenido las dos manos? Entonces, pues yo creo que pintaría con la boca, porque mi pasión es pintar. Y tuvo muchos cambios a lo largo de su vida, porque él cuando llega a México conoce, y pues todos, ¿no? Desde la Catrina, ¿cómo se llama? ¿Si le suena? Posadas, ¿no? Entonces, conoce a Posadas, él vivía muy cerca de su taller, entonces veía cómo pintaba, y todos lo habían, no lo va a hacer, ¿no? Entonces, él tuvo una época de caricaturista, pero vean estos, esta parte de Orozco le llamaron los monotes.
porque él tenía una hermana que tenía una cocina económica, se llamaba Los Monitos. Entonces, sí saben que los artistas nunca se hacen ricos, ¿no? No solo los de ahora, que dicen, a ver, pues tiene un calcetín ahí en el MoMA y dices que es una obra de nuevo. Pero antes no era así. Entonces, como trabajaba para la SEP, pues a veces tardaban meses en pagarles. Entonces iban acá los amigos, porque acá cuando vinieron, les llamaban los Dieguitos y los Chicairitos y los Orozquitos, ¿no? Traían sus ayudantes. Entonces iban a ver, ya se sentaban ahí con y él les decía, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pues invítanos a comer con tu hermana. Y obvio, pues quebró la hermana. Y después abre otra cocina, y como los mexicanos somos creativos, pues empezó a pintar y dijo, pues, los monotes. Y esto los van a encontrar en la literatura como los monotes. ¿Qué ven aquí? Es una crítica social muy, muy fuerte. Esta se llama Trinidad Revolucionaria. ¿Ubican el gorrito de arriba? ¿Dónde lo han visto? No es el de Sigorito en una fiesta, amigo. En los de la iglesia, sí, en algunas. Es el gorrito frigio, de hecho es el símbolo de la Revolución Francesa. El gorro frigio nace porque había una comunidad que se llamaba los frigios. Entonces, cuando los romanos los iban a conquistar, sitiaron la ciudad y dijeron, no, vamos a incendiarla con nosotros ahí, primero muertos que conquistados. Y nace la leyenda del gorrito frigio, bueno, de los frigios. Sin embargo, este gorro frigio, vean, el tipo ni ve. Y en la revolución pasaba algo así como ahora, ¿no? Entonces él si dispara, ¿a quién le va a dar? A cualquiera, es como ahorita, ¿no? ¿Eres feminista, amiga? Pues sí, yo no, pues órale, así. No hemos cambiado, no hemos crecido, ¿no? O de repente dices, ay, no esta vieja, porque así me llevo con mi amiga. Maldito, idiote. Pues así nos llevamos, no es acá, no es el detrimento, pero así estaba la cosa ahí. Y bueno, estos son los monotes, es la Trinidad Revolucionaria. Y aquí el banquete de los ricos. Venga, por favor. Porque si no, no vamos a tener idea de qué estamos hablando. Si ven de este lado hay un boceto de la trinchera. ¿Qué hizo el inglés? Dijo, pues no, yo no entiendo de qué habla Orozco. Me llama mucho la atención porque él se encontró en la biblioteca un libro de una pintura que hay acá donde se hacen las leyes. ¿Cómo se llama ahí? ¿Cómo se llama ahí, amigo? ¿Dónde hacen las leyes? En el Congreso, ¿no? Y dice que se ve de este lado, bien padre, pues la gente con muy de etiqueta, y abajo la pobreza. Dice, es que eso es como, parece que es el infierno, lo sacó mucho de onda, ¿no? De niño. ¿Quién pinta eso? ¿Quién se encarga de eso? Y aquí está la trinchera. Él la vino y copió los trazos, lo copió, digo, si no, ¿cómo lo entiendo? Copió cómo hacía sus pinturas Orozco para poder hacer entonces un conversatorio, porque él dice, bueno, vieron los murales, ¿no? ¿Vieron la calidad de pintura? ¿Alguien sabe algo de pintura? ¿Se ve complejo? Aunque no sepamos, dices, bueno, pues un grafitero sin bronca haría eso, ¿no? No tiene complejidad. Si tú lo haces, bueno, pues es un poquito de acuarela y pues cal, que eso no lo hace él, siempre traen un maestro albañil, por eso se llama fresco, ¿no? Porque lo tienes que pintar cuando aún está fresco, para que absorba un poquito más de pintura. Si no, pasaría lo que en nuestra casa, pues le metes la espátula y se viene la pintura. Pero eso es lo que él hizo, ¿no? Empezar a analizar un poquito cómo lo hacía. Vamos a ver otros tres bocetos de este Orozco. Acérquense, chicos. Mientras les voy a contar. ¿Todos han ido a Bellas Artes? Sí. ¿Han visto la de Catarsis? ¿No han visto Catarsis? Sí la han visto. Por ahí está. Es donde sale una señora así tirada. Y es una prostituta, hasta se está riendo. Sí la han visto. Estoy seguro que la han visto. Si no, pues vayan. Vale mucho la pena. De hecho, cuando él pintó Catarsis, del otro lado Diego Rivera estaba pintando lo del hombre y la ciencia, que esta seguro se acuerdan, ¿no? Y se acuerdan que le faltaba una mano a Orozco, ¿no? Empezaron al mismo tiempo y él terminó primero. Dijo, yo con una mano y te gané. Ellos traían una pugna, sí, eran cuates, pero traían, ¿se acuerdan del Cortés y la Malinche que vimos, no? Era un Cortés así, entero.
Rivera y Siqueiros odiaban a los españoles, y si ven sus cuadros, siempre está así porque saben que Cortés murió de sífilis, ¿no? Entonces lo dibujan así, todo chueco acá, con granos. Ellos lo odiaban, y Orozco decía, bueno, es parte de nuestra evolución, ¿no? No vamos a desgarrarnos las vestiduras por algo tan banal como un origen. Digo, es como negarnos a nosotros mismos. ¿Sí recuerdan esto? ¿Sí los vieron, no? ¿Sí? ¿Seguros? Este sí. ¿Cómo se llamaba? Franciscanos. Este es el de la huelga que estaba junto a la trinchera. Y el de allá es un pedacito, ¿no? ¿De cuál, amiga? ¿Amiga de lentes? Ajá. ¿Cuál es? Ah, ok. El de la Trinidad Revolucionaria. Okay. Toma tu caballete, amiga, y los pinceles y dibújame, por favor, algo. Pues no, ¿verdad? Siempre copiamos algo. De hecho, Orozco, si vieron abajo que estaba la Trinidad, maternidad, que es donde es se ve rojo, que estaba junto a la trinchera. Ese, si usted lo ves, parece un Botticelli. Eso es a lo que le llamamos manierismo, que la traducción sería a la manera de. Y todos cuando aprendemos así, pues, empezamos copiando. De hecho, cuando aprendemos a escribir también, ¿no? Vamos copiando, ¿no? Dice, a ver, haz una A. No. Entonces, el inglés, después de ver lo que hizo Orozco y lo empezaron a platicar, y tú te imaginarás, de repente, dice el mexicano que cuando ya empezó a estudiar Orozco dijo, no me gusta, lo admiraba mucho, pero ya que conozco su trabajo, no me gusta, es horrible. Y luego dijo, me empezó a gustar, ya empieza. ¿Conocen a Borges? Él hizo un cuento de un francés que quería reescribir el Quijote. Y dice, bueno, ¿cómo le harías? ¿Cómo le harías para reescribir el Quijote? Tienes dos opciones: irte al pasado y vivir lo que vivió Cervantes para poder escribir el Quijote. Y el otro sería hacer un Quijote francés con las características que tienes en ese momento. ¿Cuál será mejor? Pues los dos serían una locura, no sería el Quijote, sería cualquier otra cosa menos el Quijote, ¿no? Entonces, él dijo, pues yo ya voy a empezar a hacer mis obras después de 2 años de conversatorio, pero no puedo hacer pues una trinchera o algo así. Él lo que iba a hacer era algo distinto a lo que originalmente hizo Orozco. Es una reinvención de Orozco, no es el tributo a Orozco y haces los dibujos que, ¿no? Diferente al mexicano. Él sí los copió. Si gustan extenderse en las mesas, vinculado, ¿no? Él dijo, voy a hacer eso. Y ustedes, si ven con atención, a nosotros nos ocurre mucho porque venimos al museo y como venimos seguido, pues vemos la escalera, por ejemplo, ¿no? El Cortés y la Malinche, y ya te pasas como si nada, ya no le prestas mucha atención. Y cuando lo vemos descompuesto, te dices, ya te hiciste así la mano, ¿y qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Qué símbolos hay? ¿Será cierto lo del gorrito frigio? ¿Tú me crees lo del gorrito frigio? ¿Y si te lo acabo de inventar? Y si dije, puta, son un montón, ¿qué les digo? ¿No? Entonces, nosotros vamos viendo eso que Parodi nos dio una nueva interpretación, ya descomponiéndolo, y le ponemos un poquito más de atención a ciertos elementos, a diferencia del inglés, ¿no? ¿Qué ven de diferente con el inglés? ¿Se acuerdan que les dije que él dijo, pues voy a copiar literalmente sus obras para ver cuál? ¿Y cuáles son las obras más emblemáticas, según lo que están viendo ahí, muchachos? La trinchera, ajá, y la otra. Esa les voy a contar una historia. Esa se llama Cristo destruyendo la cruz. Si gustan enfocarse en esa, jóvenes. Cuando Orozco hace la maternidad, fue odiado por todo el mundo, pobres y ricos. Dijeron, bueno, ¿a quién se le ocurre en su sano juicio hacer una virgen desnuda y con un bebé? Dijo, es que no es una virgen, es la maternidad. Y él en la contraesquina, después de donde está la Trinidad Revolucionaria, él, sus murales eran completitos, no era así como que estas secciones para esto y lo otro. Todos tenían que ver unos con otros. Había un Cristo destruyendo la cruz. ¿Por qué? Porque él decía
que nosotros, de hecho, esa costumbre todavía existe en algunos pueblos del sur. Nos juntamos todos ese día, hay una cruz de palo, nos dan un hacha y cada uno de nosotros le cortamos una parte. Porque dice que Cristo, si regresara hoy y viera en lo que nos hemos convertido, diría, ¿para eso me crucifiqué? No tiene ningún sentido. Esa la pueden ver, ahora que vayan a Guadalajara, en el Hospicio Cabañas sí lo hizo, y también lo tiene en Caballete. Les comentaba hace rato que hubo una exposición en un museo estudio, creo que se llama Siqueiros, se llamaba La exposición que no fue. Llevaron caballetes de Siqueiros, ¿cómo dijimos que se llamaba la exposición de Frida Kahlo? ¿Y hermano cómo se llama? Orozco. Llevaron sus caballetes a Chile, pero fue precisamente cuando fue el golpe de estado de Pinochet. Entonces, esas obras estuvieron perdidas, estuvieron yendo a un lado y a otro para no las podían sacar. Entonces, ahí también hay algunos cuadros y bocetos del Caballete. Que se acuerdan que dijimos que ellos no estaban muy de acuerdo con el Caballete, ¿verdad? Pero de algo hay que vivir, pues los vendían caros. Cuando vean la película de Orozco, donde lo interpreta ¿cómo se llama ese hombre? López Tarso, van a ver que pues, ya después tuvo que hacer de todo, porque si no nos morimos de hambre. Pero bueno, vamos a ver este. Este es de Thomas Newbold, que es el inglés. ¿Ven aquí alguna reminiscencia de Orozco? 1920. Y dijo en inglés, ¿cómo será la basura social en 2019? ¿Cómo será? Y él dibuja a esta balsa. ¿Qué ven ahí? Muévanse, porque de repente hay algunos elementos que no vemos. Migración. Sí. ¿Cuál será la basura social de hoy, jóvenes?